Hace ya unos años que los equipos gastan grandes cantidades de dinero en fichajes. Algunos futbolistas son transferidos por mucho dinero en 2 o más ocasiones, así que en este video vamos a repasar los 20 jugadores que más dinero han hecho gastar en fichajes. Comenzamos con Moisés Caicedo. El mediocampista ecuatoriano, nacido en 2001, debutó como profesional en el año 2019 jugando para Independiente del Valle de su país. Caicedo se convirtió en la mayor promesa ecuatoriana y una de las promesas más grandes de Sudamérica. Por ello, en enero de 2021, Brighton lo compró en 28.2 millones de euros. Lo cedieron al Beerschot de Bélgica. Volvió al Brighton en enero de 2022. En la temporada 2021-2022 tuvo poca participación, pero en la 2022-2023 se ganó la titularidad y fue fundamental para la gran temporada del Brighton. En agosto de 2023, el Chelsea pagó 116 millones de euros por el joven ecuatoriano, sumando los 28.2 millones de euros que pagó el Brighton, más los 116 millones que pagó el Chelsea, nos dan un total de 144.2 millones de euros que se han gastado por Moisés Caicedo. En el puesto 19 se encuentra Joao Cancelo, futbolista formado en el Benfica que debutó en 2013, lo cedieron al Valencia en 2014 y un año después el conjunto español hizo válida la opción de compra por 15 millones de euros. En 2018 la Juventus lo compró en 40.4 millones de euros y tan solo un año después se fue al Manchester City a cambio de 65 millones de euros. El lateral fue cedido al Bayern Múnich y el Barcelona, pero ninguno de los dos equipos lo terminaron comprando. Regresó para esta temporada al City, pero no entró en planes y dejó al equipo, yéndose al Hilal en un traspaso de 25 millones de euros. Ha sido transferido en 4 ocasiones, por 15 millones al Valencia, por 40.4 millones a la Juventus, por 65 millones al Manchester City y por 25 millones al Hilal. Sumando todas esas transferencias, se han gastado 145.4 millones de euros por el lateral portugués. Antes de seguir con el video te invito a que te suscribas al canal. El 99% de los que ven los videos no están suscritos. Suscribiéndote apoyas mucho al canal, así que si te gustan los videos y aún no estás suscrito, suscríbete, es gratis. En 2014 debutó en el Corinthians el extremo derecho brasileño Malcom. Ahí destacó a su corta edad y para 2016 el Bordeaux de Francia se lo llevó por 5 millones de euros. Malcom se convirtió en una de las principales figuras de la liga francesa. Por esa razón, a mediados de 2018, Barcelona desembolsó 41 millones de euros por el brasileño. En el Barça no logró destacar y tras solo un año se fue al Zenit, quien pagó solo 500.000 euros más de los que pagó el Barcelona. Jugó 4 años en el equipo ruso y en julio de 2023 Al Hilal lo compró en 60 millones de euros, 5 millones que pagó el Bordeaux, más 41 millones que pagó el Barcelona, más 41.5 que pagó el Zenit, más 60 millones que pagó el Al Hilal, dan 147.5 millones de euros que ha movido Malcom en fichajes. Otro que ha movido bastante dinero en fichajes es James Rodríguez. Comenzó su carrera jugando en Envigado. En 2008 Banfield lo compró por apenas 280.000 euros. 2 años después dio el salto a Europa. Porto lo compró en 7.3 millones de euros. Después de 3 años en el Porto se fue por 45 millones de euros al Mónaco. Ahí solo estuvo un año y en 2014 se fue a cambio de 75 millones de euros al Real Madrid. En 2017 se fue a préstamo por 2 años al Bayern Múnich. El coste de la cesión fue de 13 millones de euros. Se fue libre al Everton en 2020, pero al año siguiente el Al Rayyan de Qatar lo compró en 8 millones de euros. En total se han pagado 148.6 millones de euros en 6 traspasos por James, colocándolo en el lugar 17. En el lugar 16 está Kai Havertz. Debutó en 2016 en el Bayer Leverkusen. Poco a poco se fue ganando un puesto hasta convertirse en la figura del equipo. En 2020 Chelsea gastó 80 millones de euros para tener al mediocampista alemán en su equipo. A pesar de que no rindió como se esperaba, le dio una Champions a los Blues, así que fueron 80 millones bastante bien invertidos. Tras 3 años en el Chelsea, en julio de 2023 se fue al Arsenal por 75 millones de euros, equipo donde juega hoy en día. Con solo esos dos movimientos, Kai Havertz ha hecho gastar 155 millones de euros. Aún tiene 25 años, así que es probable que suba puestos con el paso de los años. Quien ocupa el puesto 15 es Eden Hazard. El belga se incorporó al Lille en 2005, estuvo en categorías menores y en 2007 hizo su debut. En 2011 se dio a conocer cuando le dio una liga francesa al Lille. Chelsea se interesó en él y al año siguiente lo compraron por 35 millones de euros. Ahí Hazard pasó a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Por 7 años fue figura en el Chelsea. En 2019 llegó la hora de jugar en un mejor equipo. Real Madrid lo eligió como sustituto de Cristiano Ronaldo y por ello gastaron 120.8 millones de euros en la leyenda belga. Sin embargo, Hazard no estuvo a la altura y se terminó retirando en 2023 a sus 32 años. Solamente estuvo involucrado en 2 traspasos a lo largo de su carrera, pero con esos 2 traspasos dan un total de 155.8 millones de euros gastados en Hazard. Otro que hizo gastar mucho fue Gonzalo Higuaín. El Pipita comenzó su carrera jugando en River Plate. Ahí de muy joven destacó y con 19 años fue fichado por el Real Madrid en un traspaso de 12 millones de euros. Jugó 6 años en el Madrid. En 2013 Napoli lo compró en 39 millones de euros. En el Napoli la rompió. Fue el goleador del equipo por 3 años y para 2016 en un traspaso bastante polémico se fue por 90 millones de euros a la Juventus. En 2018 fue cedido al Milan con un coste de cesión de 10.2 millones de euros. Luego en 2019 fue cedido al Chelsea. Ahí el coste de cesión fue de 7.8 millones de euros. Sumando los 3 traspasos más las 2 cesiones, Gonzalo Higuaín terminó costando 159 millones de euros.
Uno que entró recientemente a la lista es el argentino Enzo Fernández. Al igual que Higuaín se formó en River Plate, Fernández hizo su debut en 2020 a sus 19 años, para 2021 ya era titular y en julio de 2022 dio el salto a Europa. Benfica pagó 44.2 millones de euros por Enzo. Cuando el mediocampista tenía apenas 6 meses en el equipo, se atravesó la Copa del Mundo de Qatar 2022. Enzo fue el jugador revelación, fue nombrado mejor jugador joven del mundial y por supuesto ganó el torneo con la selección argentina. Debido a ello tuvo interés de varios equipos y fue el Chelsea quien lo compró en 121 millones de euros, sumado a los 44.2 millones que gastó el Benfica, dan un total de 165.2 millones de euros que ha hecho gastar Fernández a su corta edad. En el puesto 12 nos encontramos a Zlatan Ibrahimović. Su primer equipo fue el Malmo, equipo de su país. En 2001 se fue al Ajax por 7.8 millones de euros. 3 años después la Juventus lo compró en 16 millones de euros. Jugó 2 años en la Juventus. Para 2006 se fue al Inter a cambio de 24.8 millones de euros. El fichaje más grande de su carrera ocurrió en 2009, cuando el Barcelona lo compró por 69.5 millones de euros. No le fue muy bien ahí. Al año siguiente se fue cedido al Milan, coste de cesión de 6 millones de euros. Más tarde el Milan lo terminó comprando en 24 millones de euros, pero un año después el Paris Saint-Germain pagó 21 millones de euros por el sueco. Tuvo 9 años de carrera más, pero ya no se volvió a gastar dinero en fichajes por él. En total, con los 7 traspasos mencionados, Ibrahimović costó 169.1 millones de euros. Ángel Di María es el tercer argentino de esta lista y por el que más se ha gastado. El canterano de Rosario Central debutó en 2006. Como joven promesa se fue al Benfica en 2007 por 8 millones de euros. En el Benfica Di María fue figura y por ello en 2010 Real Madrid desembolsó 33 millones de euros por el extremo. Jugó 4 años en el Madrid. Después de ganar la décima se fue a cambio de 75 millones de euros al Manchester United. En los Red Devils no le fue nada bien. Al año terminó dejando el equipo, yéndose por 63 millones de euros al Paris Saint-Germain. En 2022 se fue a la Juventus y en 2023 volvió al Benfica, pero ambos equipos llegó gratis, así que con 4 traspasos, 8 millones del Benfica, 33 millones del Real Madrid, 75 millones del United y 63 del PSG, dan un total de 179 millones de euros gastados por el Fideo. Entramos al top 10 con Kylian Mbappé, actualmente uno de los mejores jugadores del mundo. Mbappé se formó en las inferiores del Mónaco. Fue en la temporada 2016-2017 cuando el mundo lo volteó a ver, pues hizo un increíble Champions, llevando al Mónaco a semifinales. Al terminar la temporada se fue a préstamo con obligación de compra al Paris Saint-Germain, que en julio de 2018 hicieron la compra por el francés de 180 millones de euros. Mbappé jugó 6 años en el París y ahora para esta temporada fue fichado por el Real Madrid, pero como terminó contrato con el PSG llegó gratis al Madrid. Con solo el traspaso de Mónaco a París de 180 millones de euros, Mbappé se encuentra en el top 10 de esta lista. En 2008, un joven de 16 años llamado Philippe Coutinho destacó junto con Neymar en un torneo juvenil. Coutinho pertenecía al Vasco da Gama, pero gracias a su desempeño en ese torneo, el líder de Milán se lo llevó por 3.8 millones de euros. Liverpool lo compró por apenas 13 millones de euros. Para 2018 ya era uno de los mejores jugadores del mundo y el Barcelona lo fichó en 135 millones de euros. No logró destacar con los blaugranas, lo cedieron al Bayern Múnich por 8.5 millones de euros y al Aston Villa, que hizo válida la opción de compra en 2022 por 20 millones de euros. Aston Villa lo ha cedido al Al Duhail de Qatar y ahora está cedido en el Vasco da Gama, así que en total con los 4 traspasos y el préstamo al Bayern, Coutinho ha costado 180.3 millones de euros. El francés Antoine Griezmann llegó a las inferiores de la Real Sociedad a sus 14 años en 2005 y fue en 2009 cuando hizo su debut. A partir de 2011 Griezmann fue uno de los mejores jugadores de la Real Sociedad. Después de jugar su primer mundial en 2014, Atlético de Madrid gastó 30 millones de euros por el delantero francés. Estuvo ahí de 2014 a 2019. Después de 5 años con los colchoneros, el Barcelona lo compró en 120 millones de euros. Su paso por el Barcelona no fue muy bueno. En 2021 regresó cedido al Atlético a cambio de 10 millones de euros y tiempo después Atlético lo volvió a comprar, ahora por 22 millones de euros, sumando los 30 millones que pagó el Atleti en 2014, más los 120 millones del Barça, más los 10 millones del préstamo, más los 22 millones del Atlético en 2023, se han gastado 182 millones de euros por Antoine Griezmann. Pasamos al lugar 7, y aquí se ubica Joao Félix. En 2018 debutó jugando en el Benfica. En esa temporada anotó 20 goles y dio 11 asistencias en 43 partidos. Por su gran temporada fue el ganador del Golden Boy 2019. Muchos equipos grandes lo querían y al final se terminó yendo al Atlético de Madrid por 127.2 millones de euros. Jugó con los colchoneros hasta diciembre de 2022. Un mes después fue cedido al Chelsea con un coste de cesión de 11 millones de euros. La temporada pasada la jugó cedido en el Barcelona. Volvió al Atlético en junio de 2024, pero el Chelsea lo terminó comprando, gastando 52 millones de euros por el delantero portugués, los 127.2 millones de euros que gastó el Atlético, más los 11 millones del préstamo, más los 52 millones que acaba de gastar el Chelsea, nos dan un total de 190.2 millones de euros.
El defensa más caro de la historia, Matthijs de Ligt, comenzó su carrera jugando en el Ajax. Tras la temporada 2018-2019, donde hizo una sensacional Champions con el Ajax, Juventus desembolsó 85.5 millones de euros por de Ligt. Jugó en la Juve de 2019 a 2022, Bayern Múnich fue su tercer equipo, quien lo compró en 67 millones de euros. En el Bayern jugó 2 años, y para esta temporada el Manchester United se reforzó con el defensa de ya 25 años, gastando 45 millones de euros, 3 movimientos con bastante dinero de por medio, 85.5 millones de la Juventus, 67 millones del Bayern y 45 del Manchester United, que dan un total de 197.5 millones de euros gastados en fichajes por de Ligt. Álvaro Morata es un jugador que constantemente cambia de equipo, razón por la que se encuentra en una posición alta. Canterano del Real Madrid, que al no tener muchas oportunidades se fue a la Juventus en 2014 por 20 millones de euros. En la Juve fue goleador y a los 2 años el Madrid lo quiso de vuelta, pero en esta segunda etapa tampoco le fue bien a Morata y tras solo una temporada se fue al Chelsea a cambio de 66 millones de euros. Año y medio después fue cedido al Atlético de Madrid por 18 millones de euros y en 2020 el Atlético lo terminó comprando en 35 millones de euros, pero a los 2 meses lo cedieron a la Juventus con un coste de cesión de 20 millones de euros. Volvió al Atlético en 2022 y este 2024 el Milan lo compró en 13 millones de euros. Con todos estos movimientos, Morata ha terminado costando 202 millones de euros. El cuarto más caro de la historia es Ousmane Dembélé. Debutó en 2015 en el Stade Rennais, solo jugó una temporada ahí, la 2015-2016 en la que hizo 12 goles y dio 5 asistencias. Para la siguiente temporada fue transferido al Borussia Dortmund por 35 millones de euros. Igualmente en el Borussia solo jugó una temporada, anotó 10 goles y dio 20 asistencias. A pesar de solo tener 2 temporadas como profesional, Barcelona gastó 135 millones de euros para tener a Dembélé en su equipo. Su paso por el Barça estuvo lleno de altibajos, jugó en el equipo por 5 años, pero al final en agosto de 2023 dejó al Barça y se fue por 50 millones de euros al Paris Saint-Germain, sumando 35 millones, más 135, más 50, dan 220 millones de euros que se han gastado por Dembélé. En 2003, Manchester United fichó un joven delantero llamado Cristiano Ronaldo proveniente del Sporting de Lisboa. El traspaso fue de 19 millones de euros, que terminaron siendo una muy buena inversión, pues Ronaldo se convirtió en leyenda de los Red Devils y en 2009 fue vendido por 94 millones de euros al Real Madrid. En ese entonces el fichaje más caro de todos los tiempos. Jugó 9 años en el Madrid y en 2018 se fue a la Juventus por 117 millones de euros. En la Juve jugó de 2018 a 2021, después de 14 años volvió al Manchester United en un traspaso de 17 millones de euros. Su segunda etapa en el United no fue buena. En noviembre de 2022 rescindió su contrato y se fue como agente libre al Al-Nassr. Con los 4 traspasos mencionados, se gastaron 247 millones de euros en CR7. En el segundo puesto está Romelu Lukaku. Comenzó jugando en el Anderlecht. En 2011 el Chelsea lo fichó en 15 millones de euros. 2 años después lo cedieron al Everton a cambio de 3.5 millones de euros. Y en 2014 Everton hizo válida la opción de compra por 35.5 millones. Al romperla con el Everton y con la selección belga, se volvió uno de los delanteros más deseados. Y fue el Manchester United quien lo compró en 2017 por 84.7 millones de euros. Luego se fue por 74 millones de euros al Inter de Milán. Y en 2021 Chelsea lo compró en 113 millones de euros. En el Chelsea fracasó. Lo cedieron en 2022 al Inter por 7.8 millones de euros y en 2023 a la Roma por 5.8 millones de euros. Este 2024 dejó de pertenecer al Chelsea, ya que fue vendido en 30 millones de euros al Napoli. Por todos estos movimientos, Romelu Lukaku ha costado 369.2 millones de euros. Finalmente terminamos con Neymar, el jugador más caro de todos los tiempos. Su primer equipo fue Santos, ahí estuvo de 2008 a 2013, era una de las mayores promesas del fútbol mundial, todos los equipos grandes de Europa lo querían. Barcelona fue quien se lo terminó llevando, pagando 88 millones de euros en 2013. En 2017 Neymar decidió dejar el Barça e irse al Paris Saint-Germain, donde iba a tener un rol más importante. El traspaso fue de 222 millones de euros, hasta la fecha el fichaje más caro de la historia. Estuvo en el PSG de 2017 a 2023 y sorpresivamente se fue por 90 millones de euros al Al-Hilal. El brasileño ha estado involucrado en 3 de los 25 fichajes más caros de todos los tiempos, por ello es el jugador más caro, con un total de 400 millones de euros que se han gastado por Neymar. Esto es todo por el video de hoy, comenta qué jugador crees que se incorporará a esta lista próximamente. Si el video te gustó dale like y suscríbete al canal.